Dios les bendiga, hermanos. Damos gracias a nuestro Señor por permitirnos reunirnos, congregarnos a través de este medio. Primeramente quiero recordarles que este domingo tenemos la proyección de reunirnos en la iglesia. El día sábado, mañana específicamente a las 9, vamos a estar ahí en la iglesia para ubicarnos, para poner las señas donde vamos a poder estar los grupos de la familia. Por familia vamos a hacer lo que es la asignación de espacios. Así que por favor estemos expectantes con el propósito en nuestro corazón para poder darle la honra y la gloria a nuestro Señor. Este domingo será un domingo de acción de gracias. Hay mucho que agradecerle a nuestro Dios. Todos somos partícipes de esas hermosas bendiciones. Asimismo, el siguiente domingo, el primer domingo ya de septiembre, tendremos Santa Cena. Así que, amados hermanos, les animo, ¿verdad?, a que también podamos invitar a nuestros vecinos, nuestros amigos, ¿verdad?, para que también estén con nosotros, ¿verdad? Y si las circunstancias se manifiestan y vamos más, no se preocupen, ¿verdad? Podemos hacer gestiones con la alcaldía para poder hacer un culto, ¿verdad?, abierto en la calle, que nos permitan. Hay muchas cosas que el Señor está poniendo en el corazón, hay muchas cosas que Dios está haciendo, hay muchas cosas que Dios a usted le ha dicho que haga. Óigalo, bien importante, amado hermano. Por favor, amada iglesia, el Señor ha puesto en mi corazón firmemente que Él ha puesto claridad de la voluntad de Él en cada corazón de su pueblo. Usted pertenece al pueblo de Dios, es lavado con la sangre del Cordero. Tenemos la bendición de poder llevar vestimentas blancas y puras de lino fino, gracias a la bondad y la misericordia de Cristo Jesús. Así que haga reflexión, amado hermano. Este domingo es un domingo de acción de gracias, este es un domingo en el cual estaremos exaltando y glorificando el nombre del Señor. Va a ser concentrado porque se nos ha solicitado que sea de 1 hora el culto. Más adelante vamos a ir recibiendo mayores directrices, pero por sobre todo vamos a respetar las normas preventivas, ¿verdad?, que se hablan para efecto de mantener, ¿verdad?, la prudencia para evitar contagios. Así que, amados hermanos, les invito a que desde ya estemos expectantes a lo que el Señor, ¿verdad?, estará haciendo muy hermosamente en nuestras vidas. Vamos a la palabra. Vamos a meditar en un tema que no a muchos les gusta meditar, pero poco a poco este tema lo vamos a estar tocando. Pero hoy quiero nada más presentarlo panorámicamente, en base a una reflexión, en base a lo que la palabra dice. Y el tema es específicamente la muerte. ¿Tiene ganancia o tiene pérdida? Oígala bien, la muerte. ¿Tiene ganancia o tiene pérdida? Bueno, primeramente tenemos que hacer una recapitular información. Recordemos que la muerte no es muy bien vista de ninguna forma, de ninguna manera. Y es por lo siguiente: la muerte atenta en contra de la seguridad que tenemos en la comunión con nuestros familiares. ¿Por qué seguridad? Porque atenta con separarnos de nuestros seres vivos. Si nosotros partimos, nuestros seres vivos son separados de nosotros. Entonces hay cierta indisposición, digamos, sobre el tema que se refiere a la muerte. Cuando nosotros vamos a la palabra, vemos que el Señor Jesús se tomó mucho tiempo. De hecho, dio ejemplos vívidos que la muerte no era ocasión de tener en mayor
temor, sino que la muerte era parte de un proceso en el cual nosotros como seres humanos estamos a la expectantes. Cuando se habla de expectantes es que hay un momento que puede acontecer algo, ¿verdad? Y ese algo es la ausencia de nosotros ya en este mundo. La muerte se ha visto hoy a nivel mundial de una forma muy al día. Al día, alrededor del mundo, fallecen personas. Han fallecido personas durante el transcurso de la pandemia. Están muriendo personas durante la pandemia y muy probablemente seguirán muriendo personas a causa de este virus. Concentrarnos no solamente es necesario en la muerte como tal, como punto de separación, más bien concentrarnos en qué es lo que la palabra nos dice acerca de la muerte. La Biblia nos da un punto muy diverso que el mundo. De hecho, el mundo tiene aún costumbres oscuras. En México se celebra San la Muerte. Hay un mes, hay un día o días que en México hasta lo ponen como punto de que hacen celebraciones extensas, cocinan, preparan dulces a San la Muerte. Y hay una calavera de por medio, la cual representa esa celebración. Ese es el pensamiento de lo que es el mundo. Otros pensamientos que emergen en este mundo es que a los muertos, los hindúes, les llevan alimento a las tumbas. Y hay otro nivel de costumbres ya a nivel de hechicería, espiritismo, santería, donde practican mucho la convocación de muertos. Como vemos, el mundo ha querido tergiversar lo que es el tema de la muerte. Es más, las diferentes películas se han encargado de una forma muy sutil para manifestar que la vida eterna como que no es muy necesaria, porque también los cuerpos pueden resucitar a través de métodos humanos. También pueden ser conservados los cuerpos, pueden ser conservadas sus conciencias. Y si seguimos hurgando, por decirlo así, el mundo y sus costumbres y sus filosofías acerca del mundo, nos daríamos cuenta que el mundo desecha lo que acontece verdaderamente cuando se presenta un proceso en el cual es separado el espíritu y el alma del cuerpo. Pero vamos a la palabra y estamos en Juan, capítulo 11, y vamos a ir puntualmente. Y estamos en Juan capítulo 11, versículos, vamos a leer del versículo Juan 11, del versículo 11 al 14. Dicho esto, les dijo: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto oigan bien, de labios de nuestro maestro empezamos una reflexión, una lección de primera categoría.
porque son los labios de Jesús, de nuestro amado Maestro, quien nos da la paz, quien nos da la instrucción, quien nos dirige claramente al tema de la muerte. Y Él de una forma muy tierna, muy sabia, como le caracteriza en toda la palabra a Cristo, presenta a la muerte como dormir. Mire qué hermoso. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro. Y ellos pensaron que hablaba del reposo del sueño. ¿Sí? O sea, cuando uno va a dormir, ¿verdad? Es el reposo del sueño. Entonces Jesús le dijo claramente: Lázaro ha muerto. Es que Jesús va a ser muy claro con nosotros, amados hermanos. Jesús nunca nos va a engañar. He estado en unos momentos en los cuales nuestro Señor ha puesto palabra y mensajes a través de su palabra para la iglesia. Y es que el Espíritu Santo está interesado que nosotros conozcamos a nuestro Dios, que nosotros conozcamos a Cristo y que nosotros conozcamos a Jesús. Si nosotros no conocemos a nuestro Salvador, a nuestro Dios y a nuestro Consolador, entonces estamos a la merced de los pensamientos erróneos de este mundo. Y eso es preocupante, amado hermano. Tan preocupante porque puede ser causa de condenación. Porque por andar nosotros teniendo un concepto errado, podemos tener una vida errada, viviéndola día a día. Cuando la palabra aquí nos habla, nos da dos puntos claros de pensamientos. El pensamiento de los discípulos, pero prevalecientemente el pensamiento y la claridad de nuestro Señor Jesucristo. Y por sobre todo se manifiesta el discernimiento de Cristo. La capacidad de poder tener la claridad de lo que ya había acontecido a distancia. Y era que Lázaro ya había muerto. Ya había una separación entre su alma y su espíritu. Esa es la muerte, amados hermanos. Es la separación del cuerpo, de su alma y de su espíritu. ¿Sí? Recordemos que el alma es el soplo de vida. El espíritu es lo que une la área espiritual con la parte física. Y el espíritu pertenece a Dios. Amén. Jesús toma esta ocasión para dar una gran lección tanto a los discípulos como a nosotros, que deberemos de estar más de cerca con su palabra para poder discernir, entender los tiempos que estamos viviendo, para poder tener paz en medio de las circunstancias que muchas veces no comprendemos ni entendemos muchas veces. Debemos de tener nuestro corazón abierto a la palabra de Dios. Es que si no vamos a la palabra de Dios, entonces estamos yendo a los pensamientos del mundo. No hay otra opción. Es que mire, pero yo escuché a un pastor que dijo que si oramos, que se va a impedir que los muertos haya mucha más mortalidad. Sí, hermano, Dios tiene todo el poder y la autoridad para reprender el efecto de este virus. Asimismo, como Él también tenía el poder y la autoridad para que las personas, los cristianos, no fueran llevados al Coliseo allí en Roma y fueran exhibidos como un juego, como un momento de recreación para aquellas personas, griegos y romanos y otras culturas que se entremezclaban.
Los mismos libros de diferentes escritores seculares dan evidencia cómo los cristianos eran dispuestos en grupos para que los leones, para que las fieras los despedazaran. Suena algo en un paralelismo en el sentido de los tiempos y los efectos. En los tiempos de la persecución, los cristianos eran llevados como un espectáculo delante de los gobernadores, delante de la alta aristocracia, delante del pueblo que podía pagar la entrada al Coliseo. Se vertían en ese momento pensamientos en los cuales eran compartidos con toda la audiencia. ¿Cuánto tiempo iba a durar un grupo de los cristianos? ¿Cuánto tiempo iba a durar vivo? Hoy en día no hay leones. Los leones son las circunstancias, este virus que está atacando. Pero también tenemos que llamar la atención a que este virus ataca también mucho más violentamente a cuerpos que tienen un antecedente muy fuerte de necesidad de salud. Pero también hemos visto en otras ocasiones que se ha orado por personas que tienen este virus y aún están con ciertos procesos delicados, y ha habido un milagro. En la esfera espiritual, si no vamos a la palabra, no vamos a poder tener discernimiento. Dice la palabra, Pablo nos habla que lo espiritual se debe de discernir por lo espiritual. El problema que tenemos hoy en día, que a nivel mundial la iglesia quiere entender lo espiritual. Lo espiritual no se puede entender, amado hermano. Lo espiritual se discierne a través de la fe. Y la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. O sea que si no vamos a la palabra de Dios, difícilmente vamos a tener la claridad de los acontecimientos. No vamos a tener la paz que la palabra de Dios nos da claramente. Yo os enviaré el Santo Consolador. Y más adelante dice Jesús que también Él mismo, Jesús mismo nos da la paz. No como el mundo la da, yo os la doy, dice el Señor. ¿Sí? La paz para poder aceptar los acontecimientos. Porque la respuesta que está en oculto únicamente le pertenece a Dios. Y nosotros tenemos la palabra. Cuando hablamos bíblicamente de la muerte, hablamos que Jesús nos la presenta como un sueño, como una espera, ¿sí? Como un tiempo en el cual sigue vivo si la persona ha perseverado en Cristo. Él les dice claramente, les habla, los saca de la ignorancia, del supuesto que ellos tenían la equivocación. De hecho, llama la atención porque en el griego, cuando se habla de muerte, el concepto Jesús lo da específicamente de dormir. Pero de dormir seguro. Pero cuando se habla del griego, del dormir, se habla de un reposo breve, como una siesta. Pero mi pregunta es, ¿por qué los discípulos confunden eso? Si Jesús fue muy claro. La respuesta es únicamente que las vertientes que estaban alrededor de ellos, los pensamientos, las filosofías acerca de la muerte, era que el dormir era lo más normal que acontecía cuando alguien estaba enfermo. Alguien había
dado esa idea, pero se contaminaron. No podían ellos claramente tener la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Vamos, esta es parte de los discípulos, pero vamos también a Marta y María, y específicamente a María, siempre ahí en el 11. Cuando Jesús llega, recordemos que el capítulo 11 nos narra, es unido con el capítulo 10, porque hay eventos en los cuales la llegada de Jesús mismo la atrasa, se regresa, va más lejos, a tal grado que transcurren 4 días. Ya acá, en el versículo 21 del capítulo 11, Marta presenta la siguiente indisposición, un reclamo hacia nuestro Señor Jesús. Y le dice, y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. 22. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios te lo dará. Marta sabía con quién estaba, pero había un letargo, el dolor de la separación de su hermano, el tiempo que había transcurrido en el cual no había llegado Jesús, abonaba una presión en la área espiritual, a tal grado que emerge una inconformidad. Es que si tú no hubieras venido, mi hermano aún no estaría muerto. Imagínense esa expresión de Marta, ¿sí? Porque no crea que le reclamó. No sé si usted ha tenido la oportunidad de poder hablar con un judío y una judía. Su servidor ha tenido ese privilegio en diferentes momentos. Son directos, amado hermano. No le van a andar con rodeos. Así como nosotros, mire, ¿por qué te tardaste vos? No, directo, sin guante, ¿sí? Sin anestesia, como decimos nosotros. Es similar ese diálogo. Ellas externan, ¿sí? Externan ese dolor. Pero ese dolor también da un desconocimiento. Y esto es lo importante, amados hermanos, que muchas veces olvidamos lo que la palabra nos dice. Job, hemos estado hablando de Job. Job claramente nos dice en su palabra, en los primeros capítulos, de las circunstancias que le aconteció. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Es que cuando las circunstancias vienen tan difíciles, tenemos que recordar que estamos bajo la cobertura, bajo la autoridad de Dios. Y lo que nosotros estemos viviendo, siempre y cuando estemos en armonía, en relación, en santidad con Dios, Dios mismo nos va a dar el consuelo, las fuerzas, las esperanzas, el ánimo para continuar. A Pablo, él tenía un problema de salud. Era un aguijón una circunstancia que Dios mismo había permitido. Y el Señor le dice, bástate de mi gracia, que mi poder se perfecciona en tu debilidad. La palabra misma nos debe de capacitar para poder enfrentar lo que acontezca a nuestro alrededor. Pero si estamos fuera de sintonía, muy probablemente no vamos a poder ser sensibles a lo que Dios está en control. Y podremos estar dando palabras huecas. 22 dice, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Le estaba certificando.
Es bien importante eso. Mire, qué tremendo. Estaba certificando Marta que Dios tenía autoridad, tenía plena comunión con su Padre y que Él podía interceder por la vida de Lázaro. 23 dice, Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Pero también en el griego, cuando estas palabras se expresan, tu hermano resucitará, el griego nos deja la claridad que era en el presente. Es como que yo le diga a usted, o que le digamos a alguien de una forma muy certera, ¿sí? Él resucitará ahora. Esa es la traducción en lo que es la esencia misma en el griego. Pero Marta seguía con el dolor, pero Marta seguía con... Es que él tiene que hacer algo. Marta tenía el pensamiento humano prevaleciendo y no tenía el discernimiento de quien estaba allí. Era la vida. Era el dador de vida. Era Elohim. Era aquel que creó todo el universo. Y si creó todo el universo, verdaderamente podía volver a darle el soplo de vida, ya que de las manos de Él fuimos nosotros creados. Pero eso en base a la voluntad de Elohim. Jesús se lo certifica en el versículo 23. Pero miren lo que contesta Marta de nuevo, el 24. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Y por qué estamos hablando de este tema que habla acerca de la muerte? Porque muchos podrían desconocer o desconocemos la autoridad suprema de Dios. Muchos podemos desconocer, óigala bien, las ventajas de partir de este mundo. Ay, hermano, ¿qué está hablando? Si aquí queda dolor con los familiares. Pero quien parte de esta vida entra a la gloria eterna, entra a ese reposo, entra a la presencia misma. El Espíritu regresa a su Creador. Es muy complejo solamente verlo a través de un pensamiento. Pero cuando lo vemos a través de la palabra, entonces vemos el propósito de las cosas que nos acontecen, a pesar que no son gratas a nosotros. Es importante que nosotros vayamos y veamos que podemos estar descansados de nuestra vida sin importar lo que acontezca a nuestro alrededor. Es tiempo, amados hermanos, que en la palabra se genere en nosotros una claridad de lo que sí verdaderamente debemos de abrazar. Pablo, la palabra nos dice claramente, ausentes en el cuerpo, presentes delante de la gracia de nuestro Señor. También la palabra nos dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Por eso que tengo la autoridad de la palabra, amados hermanos, que al morir hay ganancia, pero, abrí por favor, pero esa ganancia es cuando nosotros estamos en plena comunión. La plena comunión está cuando se habla, para mí el morir es Cristo. O sea, si yo estoy viviendo la palabra, entonces verdaderamente voy a tener esa ganancia al partir de este mundo. Pero es razonable, amados hermanos. Marta, María, los discípulos que estaban alrededor, experimentaron el dolor mismo. No solamente ellos. Sigamos leyendo, por favor, los versículos. Jesús le dice, yo soy la resurrección y la verdad y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto?, le dice Jesús a Marta. No morirá eternamente. Allí ya le pone la claridad y le certifica lo que antes le había dicho, que Lázaro estaba durmiendo, solo duerme.
¿sí? O sea, ya había muerto, ya había partido. Pero cuando también Él le declara, todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Todo aquel, óigalo bien, esto es bien importante, este es un mensaje poderoso por el cual nosotros tenemos que estar arraigados, sumergidos en la comunión con el Padre a través de Cristo, a través del Espíritu Santo, a través de congregarnos, a través de ir a la palabra, a través de orar. Esto es vital para nosotros. Todo aquel que vive, óigalo bien, todo aquel que vive y cree en mí, vivimos para Cristo, vivimos para su plena gloria. Creemos en su preciosa palabra. No se trata de algo al azar, al tirarle al aire las cosas. No, se trata de que tenemos la disposición, la ventaja de estar presentes delante del Señor cuando partimos de este mundo. Muchas veces hay dolores que no permitimos que el Espíritu Santo sane. Yo he escuchado testimonios que dicen, yo no perdono a Dios. Óigalo bien, yo no perdono a Dios porque se llevó a mi familiar. Eso es difícil. Eso es duro. Yo no perdono a mi familiar. A Dios porque se llevó a mi familiar. Yo no perdono a Dios. ¿Cómo? ¿Nos atrevemos a cuestionar la autoridad de Dios, la voluntad de Él? Entonces no conocemos la palabra. ¿Sí? Porque probablemente no andamos viviendo para Cristo. Y probablemente si no vivimos para Cristo es porque no creemos en Cristo. Óigalo bien, bien importante. Nuestros hechos marcan verdaderamente lo que estamos nosotros experimentando como autoridad. Si no vivimos para Cristo, entonces no creemos en Cristo. ¿Sí? Cuando vamos a la palabra, vemos que la autoridad de ella en base a la muerte se expresa de lo siguiente. Si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos para el Señor, morimos. Así que, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos, porque vivimos para Él, porque vivimos gracias a Él, porque vivimos para su gloria eterna. Romanos 14:8. La esperanza de vida eterna, no tenemos que perderla de perspectiva. Y este versículo deberá de ser un versículo en el cual nosotros memorizamos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 al 17. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes, para encontrarnos con Él en el cielo, en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. Ya la muerte no tiene potestad con nosotros, porque Cristo venció la muerte en la cruz del Calvario, porque verdaderamente Él murió, pero verdaderamente también al tercer día resucitó y hoy está sentado a la diestra del Padre. Amados hermanos, vamos a ir tocando muy probablemente el tema de la muerte, porque es muy amplio, para que tengamos la claridad, para que tengamos la autoridad de la palabra, porque no sabemos ni el día ni la hora en que probablemente tendremos que presentarnos en esas circunstancias. Es que tenemos que estar preparados, hermanos. Tanto el pueblo de Dios como también aquellos que vamos a partir en un momento determinado. No lo sabemos, no lo añoramos, no lo deseamos, pero tenemos que estar preparados. Amén. Mas es autoridad de la palabra para nosotros. De esa forma nos va a dar paz y tranquilidad. Porque para mí el vivir es Cristo.
Filipenses 1:21. Y el morir es ganancia. Según de Timoteo 2:11 nos dice, si morimos con Él, también viviremos con Él, dándonos el Espíritu Santo la certeza de la obra que Dios hace en nuestras vidas. Debemos de tener una actitud correcta, como Pablo habla hacia los romanos. Romanos 8, para terminar, Romanos 8, 38 al 39. Romanos capítulo 8, versículo 38 al 39 dice, estoy pues convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor de Dios, que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Si morimos, para Él morimos. Y si vivimos, también para Él vivimos. Ya sea que muramos, ya sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Padre, te damos gracias, Señor. Pido tu bendición, Padre, a la iglesia. Sabemos que familiares han partido a tu presencia, Señor. Y hoy, a través de tu palabra, tenemos certeza, tenemos la seguridad que están en tu presencia, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder seguir, pero también ayúdanos a poder tener este tema muy claro, a no tener desconocimiento, a no tener miedo de lo que acontezca, Señor. Danos sabiduría, Padre, para enfrentar las circunstancias. Quita la desesperación, quita la angustia, oh Dios. Que nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu pueda ser consolado a través del bendito Espíritu Santo tuyo, Señor. Te alabamos y te bendecimos en Cristo Jesús. Amén y amén.